Bien, vamos ahora a ver esto. El segundo número complejo que teníamos es z sub 2 igual a menos 3 menos 6i. Esto está en forma binómica. El par ordenado es menos 3 punto y coma 6. Recordemos que este número complejo está ubicado en el segundo cuadrante, ¿sí? En esta parte del eje, de los ejes, ¿sí? Del plano real. Vamos a calcular ρ o módulo de z, que es lo mismo. Es parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. Tengan en cuenta que sin la i, para no equivocarse, fíjense, utilicen estos dos valores. Este al cuadrado más el segundo al cuadrado. En este caso nos dio raíz cuadrada de 45, que factoría de hoy extraído nos da 3 raíz cuadrada de 5. Para calcular el ángulo, tangente de phi es igual a b sobre a. Phi es igual al arco tangente de 6 sobre menos 3 y acá nos da, fíjense, un ángulo negativo. ¿Qué quiere decir esto? El signo negativo es porque está medido en sentido horario. Los ángulos se miden en dos sentidos, horario y antihorario, como las agujas del reloj o en contra. Si se mide como las agujas del reloj, el ángulo va a tener signo negativo. Si se mide en sentido horario, antihorario, va a tener sentido positivo. Recordemos, y lo dijimos por definición, que phi es el ángulo que forma el vector con el semieje positivo real. El semieje positivo real, semi significa la mitad del eje y qué parte, la real positiva. Entonces este es el ángulo phi que nosotros vamos a tener que mencionar tanto en la forma polar como en la trigonométrica. Pero recurrimos a este triángulo rectángulo para que con el teorema de Pitágoras y con la razón trigonométrica podamos calcular este ángulo. ¿Y cómo hacemos para hallar el rojo? Sabemos que todo esto, ¿sí?, mide 180 grados. Entonces, vamos a poder determinar el valor del ángulo que corresponde, el valor del ángulo phi, como 180 más el ángulo que acabamos de calcular nosotros. Entonces, 180, como el ángulo nos dio negativo, hacemos menos 63 grados, 26 minutos, 5 segundos, 82. ¿Qué hacemos en la calculadora? Nos da este ángulo, ¿sí? Entonces, directamente, sin tocar absolutamente nada en la calculadora y con este valor, le sumamos 180 y obtenemos directamente el valor del ángulo phi que corresponde, ¿sí? Si bien recurrimos a este triángulo para poder calcular este ángulo verde, sumándole 180 obtuvimos el rojo. Y nos da 116 grados, 33 minutos, 54 segundos, 18. Y teniendo estos dos datos, tanto ρ como phi, podemos escribir tanto la forma polar como la trigonométrica. Simplemente reemplazando el radio, el módulo y el ángulo, ¿sí? Tener en cuenta, lo mismo que dije antes, que cuando un ángulo nos da negativo, es porque está medido en sentido horario. Por lo tanto, dependiendo del cuadrante en el que se encuentra, sumaremos 180 grados o 360 para hallar su equivalente positivo. Los dos ángulos, tanto este negativo como este, tienen ambos la misma tangente, ¿sí? Por eso es su equivalente en positivo. Vamos al tercer ejemplo de número complejo. Menos 5 menos 3i. En forma de par ordenado, menos 5 punto y coma menos 3. Calculamos ρ o módulo, vuelvo a repetir, reemplazamos y nos da raíz cuadrada de 34. Reemplazamos, resolvemos, nos da raíz cuadrada de 34. Para calcular phi, el mismo procedimiento. Es tangente de phi es igual a b sobre a. En este caso es menos 3 sobre menos 5. Phi nos da arco tangente de 3/5. Phi nos da 30 grados, 57 minutos, 49 segundos, 52. Ahora, 49, vuelvo a repetir. Nosotros recurrimos para hacer los cálculos más rápido y fácil a este triángulo rectángulo y phi es este ángulo chiquitito. Pero como el phi que tenemos que mencionar, tanto en la forma polar como en la trigonométrica,
es el ángulo que forma este vector con el semieje positivo real, con esta parte. El ángulo que tenemos que mencionar es todo esto. Si ya tenemos esta parte verde, a este que ya tenemos le sumamos los 180 que nos faltan. Entonces, igual que en el caso anterior en la calculadora, sin tocar nada al obtener este ángulo, le sumamos 180 y obtenemos el ángulo que forma el número complejo con el semieje positivo real. Entonces, forma polar, reemplazamos el valor de ρ, reemplazamos el valor del ángulo. Forma trigonométrica, reemplazamos el valor de ρ, coseno del ángulo más i por el seno del mismo ángulo. Recuerden, phi es el ángulo que forma el vector con el semieje positivo real. En este caso, phi, el ángulo verde, es el ángulo que forma parte del triángulo y al sumarle 180 obtenemos el ángulo phi que forma el vector con el semieje positivo real, el que estamos buscando y es el que tenemos que mencionar en la forma polar y en la trigonométrica. Y en el último ejemplo, z sub 4, que es 4 menos 3i, en forma binómica, en par ordenado es 4 menos 3, vamos a hacer exactamente lo mismo. Este número complejo, fíjense que está en el cuarto cuadrante. Volvemos a calcular ρ de la misma forma, en este caso nos dio un número entero. Phi lo volvemos a calcular de la misma forma, reemplazamos y obtenemos otra vez un signo negativo. ¿Qué significa? Que phi está medido en el sentido horario, es este ángulo verde. Entonces, para obtener todo el ángulo rojo, al estar en el cuarto cuadrante, lo que vamos a hacer al ángulo tal cual le sumamos 360 grados y obtenemos el ángulo equivalente cuya tangente también va a ser menos 3/4. ¿Sí? Entonces, obteniendo el ángulo phi que forma el número complejo con el semieje positivo real y habiendo calculado ρ, reemplazamos ρ y el ángulo para la forma polar, entre paréntesis y con punto y coma, y para la forma trigonométrica es 5 por coseno del ángulo más i por el seno del ángulo. ¿Cuál ángulo? El rojo, obviamente, el final, el que forma el número complejo, el vector, con el semieje positivo real. Todo esto mide 323 grados, 7 minutos 48 segundos, 37. Esto es el pasaje de números complejos a forma polar y forma trigonométrica.